Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido la vida. Amén. Está agradecido con el Señor. Amén. Bendito Dios. Solamente el poder de Dios puede levantarnos. Amén. Cuando nosotros estamos dormidos. Amén. Porque si no fuera, hermano, por el Señor. Amén. Como dice la alabanza, ¿qué sería de nosotros? Amén. Pero su misericordia es grande para con cada uno y nos ha traído, amén, para que nosotros, amén, adoremos su santo nombre, poderoso el Señor, amén. Así, hermano, le voy a pedir que se ponga sobre de sus pies. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Aleluya, bendito Dios, poderoso el Rey. La palabra, amén, ya vamos ya en Primera de Corintios 9. Aleluya. Bendito el Señor. Primera de Corintios 9. Amén, donde Pablo, amén, está hablando, bendito Dios, amén, de lo que es la libertad, amén, en el Evangelio, en el Señor, amén. Lo que el Pablo ha estado hablando, amén, que tenemos nosotros libertad, amén, tenemos libre albedrío, pero no tampoco por eso vamos a hacer lo que nosotros querramos, ni lo que nos convenga, sino lo que la palabra de Dios dice, amén. Poderoso Dios, amén. Vamos a leer entonces en Primera de Corintios 9, del 1 en adelante, amén, la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo, el pueblo que vamos para el cielo decimos, amén, dice así su palabra, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Amén. Vamos a orar para que el Señor, amén, nos abra el entendimiento y dé la palabra, rema, amén, que nosotros necesitamos en esta hora, amén. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero de Dios, dándole gracia, Maestro de Galilea, sabiendo, Dios de poder, que por la gracia y la misericordia tuya, Padre, que estamos, Señor Dios mío, de pie, Padre eterno, reconociendo que es tu palabra, Padre, la que vamos a hablar, a exponer en esta hora, Espíritu Santo, dando tu sabiduría, Padre, entendimiento de la misma, usando, Padre, a cada uno, Padre, que va a tomar el Señor, párate en el nombre de Jesucristo, así rogándole, Nazareno de Galilea, que usted, Señor, sea llegando a los corazones, Padre, por medio de tu palabra, bendito Dios, haciendo la obra en cada alma, en cada corazón, libertando, Padre, rompiendo los yugos, desbaratando todo plan del diablo, porque tu palabra es espíritu y vida, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, ata todo lo que quiera oponerse, lo que quiera estorbar, para, Señor, que esta palabra, bendito Dios, dé el fruto al 100%, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, aleluya. Puede tomar asiento. Aleluya, bendito Dios. Yo le puse, hermano, por tema, amén, a este estudio, saber renunciar a los propios derechos, a nuestros propios derechos. Eso fue lo que Pablo hizo y eso es lo que Pablo, amén, está dando a entender en esta carta, amén, que le escribe a la iglesia de Corinto, amén. Él les está enseñando en esta carta, amén, de que nosotros tenemos que saber renunciar. Porque en este evangelio, hermano, en este camino pareciera que es fácil. Nadie a usted lo vaya a engañar si usted es nueva, creyente, amén, o usted está disponiendo en su corazón venir a este camino, amén. Y usted cree que en este camino uno puede caminar o usted se le va a otorgar todos los caprichos. No, en este camino no, hermano. El mismo Dios, el mismo Jesucristo a nosotros nos dio el ejemplo. El mismo Padre a nosotros nos enseñó que este evangelio es de dar, es de renunciar. Este evangelio es de dejar nuestro propio comodismo para hacer la voluntad de Dios. Amén.
Entonces Pablo aquí mire que da, amén, él la enseñanza y le dice a esta iglesia, amén, no soy apóstol, preguntas, hace preguntas. ¿Por qué él está haciendo preguntas? Amén, porque hermano, si vemos nosotros, amén, el contexto en el 8, ¿de qué estaban hablando Pablo? De la comida sacrificada a los ídolos. De eso él estaba hablando. Entonces, él le da un seguimiento, amén, al 9 y le está haciendo ver, amén, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Le está dando a entender aquí a la iglesia, amén, basado en lo que es también de comer carne sacrificada a los ídolos, de los ídolos, y amén, y bendito Dios, como ve que estas gentes comían no solamente la carne de los ídolos, sino también era como un restaurante dentro de aquellos lugares. Entonces iban y comían y compartían con los amigos, entonces con los que lo invitaban al sacrificio. Amén. Entonces Pablo le da a entender ahora aquí, le dice él, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Mire, puras preguntas se le hace. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Puras preguntas les está haciendo a él. ¿Para qué? Para llevarlos, amén, a llevarlos a un punto donde él le está dando a entender que nosotros tenemos la libertad, pero ahora la tenemos la libertad en Cristo. No nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros querramos, no. Poderoso Dios, mire, voy ahora a darle los textos, no uno por uno, porque ve que aquí casi mente el 1 y el 2, el 3 van casi juntos. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar 3 textos y usted lo que usted entiende, usted lo explica, amén, así. Entonces le voy a preguntar, qué sé yo, a 2 o a 3, amén, de lo que entiende del mismo texto, de lo que se vaya hablando. No sé si me entiende. Amén. Amén. ¿Los jóvenes entendieron? No. Aleluya. Poderoso Dios. Por ejemplo, aquí en el 2 habla Pablo y viene siendo como la misma pregunta. Sí, entonces, porque dice, mire, dice en el 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, vamos a agarrarlo así. Entonces le voy a dar, por ejemplo, voy a los jóvenes que escuchen y después yo les voy a preguntar de los textos que hemos ido estudiando para que entendieron. Amén. Ahora sí no se van a escapar. Aleluya. Así que vaya estudiando y no se vaya a dormir. Poderoso Dios. Parece que hicieron los niños, parece que no están. Aleluya. Bendito Dios. Entonces voy a dar lo que es el 3, el 4, pero me voy a ver cómo porque los arreglé, amén. El 3, el 4 y el 5, voy a dejarlo entre la hermana Consuelo, entre el hermano Benjamín, amén. No sé si la hermana Sandra también, que ahí estudia y participe, ella ya es veterana en el evangelio, ya ella es maestra, aleluya. Ahí que aporten, amén. Voy a dejar, amén, entre el 5 a nuestra hermana Marlene, amén. El 6 y el 7 lo vamos a dejar, amén, a nuestro pastor y ahí tal vez nuestro pastor, y vamos al hermano también, si él quiere ahí aportar también, el hermano Jorge, amén. Después a los muchachos yo les voy a ir preguntando, amén. Amén. Poderoso Dios. Entonces aquí mire, Pablo les hace estas preguntas, le recuerda a esta iglesia, le dice, ¿no soy yo apóstol?
Pero ¿por qué son las preguntas? ¿Por qué les hace esta pregunta? ¿No soy libre? O sea, siendo Pablo un apóstol, él tenía la autoridad porque, mire hermano, la autoridad de un apóstol en aquel tiempo no es como los de ahora, que ahora porque ponen muchas iglesias creen que ya se pueden llamar apóstoles. Porque fundaron muchas iglesias, porque abrieron una ahora aquí, otra allá, otra en otro lado, y ya creen que son apóstoles. Y ese no es el llamado, amén, porque da requisitos, sino vemos nosotros en Hechos cuando escogieron al que iba a suplantar a Judas Iscariote. ¿Cuáles fueron los requisitos que ellos buscaron? Que anduvieran, amén, que hayan estado con el Señor, o sea, que hayan visto al Señor. Entonces, Pablo, acuérdese que el mismo Jesucristo se le apareció a Pablo. Y también eran órdenes, por ejemplo, que los apóstoles podían poner, así como nosotros hemos estado estudiando, amén, de Pablo, que dice, esto no lo ha dicho Dios, pero yo lo pongo, amén. Lo que es hablar de los jóvenes, del matrimonio, a la casada, a la joven, digo yo, no el Señor. Entonces ese era el mandato que daban los apóstoles. Por Dios nombrar los apóstoles, no como ahora, que varios dicen que soy apóstol, pero vaya a ver cómo viven, cómo andan, en los mejores aviones, en los mejores carros, las mejores mansiones. Esos son los apóstoles de este tiempo, amén. Y el Señor, nosotros vemos, amén, vamos a ver aquí en esta carta ahora, que Pablo lo llevó a hablar de esa manera a él. Y dice, no soy libre. Al ser libre, él podía seguir haciendo su vida como él anteriormente, pero él se abstuvo. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Él aclara que él ha visto cuando se le apareció, amén, que le estaba diciendo en Hechos 9, ahí cuando él era Saulo, amén, que iba para Damasco y se le apareció el Señor. Ahí puede anotarlo y después lo lee en su casa, amén, para que usted vea la historia, amén, que cuando el Señor se le apareció, le dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Le dice Pablo, amén, aquí está dando el ejemplo a ellos. Él, al convivir uno con una persona, vea que se conoce más. Una cosa es que nos veamos todos aquí. Amén, pero acuérdese que la iglesia anterior, la iglesia primitiva, ellos siempre estaban reunidos, siempre ellos compartían bastante. No es como ahora nosotros el culto y si le da tiempo los saludo y si no, si son muchos cada quien para su camino y no se volvió a saber hasta el próximo culto. Pero en este tiempo no, porque ellos compartían mucho. Entonces se conocían. Entonces le dice aquí, ¿no soy vosotros mi obra en el Señor? O sea, mi trabajo no son ustedes. El trabajo que yo he hecho en la obra no lo he hecho y no son ustedes aquí que son los que yo he estado, amén, instruyendo. Entonces cuando le habla así, él le dice en el 2, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. O sea, el sello del apostolado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, amén, Pablo se pone él de ejemplo que aun cuando un apóstol, amén, había renunciado a todo por la obra de Cristo y por el mismo, amén, él renunció. Nosotros sabemos quién era Pablo, amén. Pablo, no creo yo que Pablo haya sido alguien que no tenía bienes económicos. Pablo debió de haber tenido bienes económicos porque él pues ahí estaba ahí siempre con esta gente, amén, de los, ¿cómo se llama? Los estudiosos, con los eruditos, él estaba ahí. Entonces si vemos, si el maestro de Pablo era Gamaliel, es porque Pablo no era, vea, cualquiera que como los apóstoles, los otros que pues pescadores, dice que del vulgo, dice que de ahí lo sacó el Señor. Vemos que Pablo ya era otro sistema el de vida de él. Entonces Pablo renunció a esto. Entonces dice Pablo, si yo pude dejar todo esto por Cristo, ¿acaso ustedes no? Les hace ver.
Mire, ahí en Primera de Corintios 6:12, si usted lo mira ahí, lo que dice en Primera de Corintios, si usted lo mira en el 6 atrás, fojee la Biblia para que no se duerma, amén. 6:12, mire lo que dice ahí, poderoso el Señor. El 6:12 dice, aleluya. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Otra traducción dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Entonces Pablo le está dando a entender, yo soy libre, yo soy apóstol, Jesucristo me llamó, yo he visto al Señor Jesús, pero no por eso a mí se me da el permiso de hacer lo que yo quiera. No por eso yo voy a estar también, porque acuerde que Pablo tuvo muchos problemas, amén. Pablo tuvo demasiados problemas con los religiosos. ¿Por qué? Porque Pablo quería y siempre él permaneció en lo que Cristo le enseñó. Porque el mismo Cristo le enseñó a él. ¿Cuántos creen que Cristo puede enseñarle a uno? Si nosotros, hermanos, tenemos una relación con el Señor le enseña a uno. Yo lo creo porque a mí el mismo Dios también a mí me ha enseñado, hermano. Hay muchas cosas, usted sabe, cuando uno viene en el camino y así como ahora, hermano, tanta corrupción que hay en las iglesias. Pero si uno le pide a Dios de corazón que uno quiere salvar su alma y conocerlo, Dios le enseña qué uno tiene que hacer y qué no tiene que hacer, qué le es permitido y qué no le es permitido. Y por esa causa uno se gana muchos enemigos. ¿Por qué? Porque hay pastores, amén, hay líderes que no están de acuerdo con la doctrina que el Señor a uno le enseña. Pero la doctrina es del Señor y si queremos ser salvos tenemos que obedecer a Dios. Entonces Pablo, ¿usted cree que Pablo quería ser despreciado? No, no quería ser despreciado, nadie quiere ser despreciado. Pero él se hizo, amén, él permitió que todo le pasara por causa del Señor. Porque él sabía que en este camino, amén, como le dijo a aquel que fuera a orar por él, Ananías, le dijo el Señor le dijo que fuera a orar por Saulo. Y le dio la dirección a donde fuera porque le dijo, me es necesario. Este es un instrumento, va a ser un instrumento en las manos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Pablo tenía la madera para sacar de ese apóstol. Entonces había sido aprobado. Pero mire también lo que dice ahí en Primera de Corintios 15, más adelante. Ve ahí lo que dice, Primera de Corintios 15. Vamos a ver 15:7. Poderoso Dios. Mire lo que dice 15:7. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dios lo llamó a él, aún siendo lo que él era, perseguidor de la iglesia, pero es que Dios sabía que él lo hacía, pero porque estaba equivocado, porque él estaba errado, porque a él le habían enseñado, amén, le habían enseñado ley, le habían enseñado religión, pero él no sabía que era tener un encuentro verdadero con Jesucristo. Cuando cuando Jesucristo vino y de verdad se le apareció, ya no fue Saulo de Tarso, ya fue Pablo, el apóstol de Jesucristo. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros aprendamos algo. Cuando las personas, hermanos, vienen al Señor, Dios los limpió con su sangre, Dios los levantó, los restauró, y usted ve el seguimiento en esta persona, usted ve cómo esta persona va creciendo. Usted no le vaya a hacer piedra de tropiezo en decir tú eras, no, hermano, porque quien saque el pasado es el diablo. Sino que hay que ver y hay que valorar, porque vemos Pablo quién era. Pero ¿qué pasa ahora, hermano, en los matrimonios?
entre los mismos hermanos, murmurando, criticando. No es que aquel era eso, no, que ahora quién se cree si no era así, que ya no se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Y los mismos hermanos hablando de los hermanos, hermanos. Entonces vemos nosotros cómo Pablo, Dios lo levantó y por eso él habla con esa actitud. Él habla de esa manera, dice, yo no me merecía esto, porque él había reconocido, él se había dado cuenta de que, hermanos, nosotros nadie somos merecedores, pero es que Dios nos llamó, y si Dios nos llamó, tenemos que cuidar nosotros esta salvación, tenemos que esforzarnos, cuidarla, amén. Porque en este camino, hermano, nosotros tenemos, amén, que sufrir. Eso es seguro, eso es necesario, que nosotros vamos a sufrir vituperios por la palabra de Dios, por nosotros llamarnos cristianos. Porque ya ahora al llamarnos cristianos, ¿qué quiere decir cristiano? Seguidores de Jesucristo. Ya nosotros venimos a ser seguidores de Jesucristo, así que usted sabe que hay un enemigo afuera y ese enemigo como quiera va a querer a usted regresarlo para atrás. Pero nosotros tenemos que entender eso, que si nosotros ya tomamos el arado, mire Pablo, hasta dónde llegó y todo lo que él hizo, porque él creyó en Dios y ese potencial que él tenía para cuando él era religioso, eso mismo Dios usó. Porque algo, hermano, que yo le voy a decir, que Dios nos llama a cobardes. Dios nos llama, hermano, a gente haragana. Dios no la llama, a veces en el camino es que nos hacemos nosotros haraganes. En el camino a veces que nos acobardamos. Pero Dios no, si usted ve, todos los que Dios llamó eran gente trabajadora, en lo secular. Hermano, mire por ejemplo, los varones, las mujeres, amén, en todo lo que sea, hermano, uno trabaja. Uno trabaja en lo que le salga y uno sale adelante. Entonces, ¿por qué en el camino del Señor nosotros no nos queremos esforzar? Amén. Entonces, mire, ahí dice, poderoso Dios, lo que ya leímos, dice, aunque otros no me reconozcan como apóstol, pero para ustedes lo soy. Y ustedes son, dice, ustedes son en el Señor de que hago obra de apóstol. He hecho el trabajo. Eso está también en 1 Corintios donde leímos. Solo que hay otra traducción a veces que es más clara. Amén. Ustedes, dice, ustedes son en el Señor la muestra de la obra que yo he hecho. Ven, o sea, porque cuando un pastor, hermano, cuando un evangelista, más que todo es un pastor o un buen líder, cuando lleva un liderazgo, se ve cuando trabaja para el Señor. Entonces aquí Pablo le dice, ustedes han visto mi caminar, amén. Mire ahí lo que dice también en 2 Corintios, allá adelante, véalo hermano. 2 Corintios 10:14, poderoso Dios. 10:14, 2 Corintios 10:14 dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros que en el evangelio de Cristo. Poderoso Dios, lo vamos a leer hasta el 17. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros fuimos los primeros, dice Pablo, le está diciendo, amén, aquí a la iglesia, porque Pablo, amén, cuando Dios lo llamó, hermano, Dios lo capacitó y él empezó a predicar en la sinagoga, dice la palabra. Y usted no crea que era bienvenido, porque imagínese, después de ser un criminal que mata a cristianos, más bien los cristianos le tenían miedo, porque ¿será este de verdad que se convirtió? Nomás que está tendiéndonos una trampa, ¿ah? Porque ahora sí vivimos, hermano, en este evangelio, así, no sé usted, pero hermano, perdóneme pero yo a veces le digo, Señor, ayúdame, porque hermano, a veces uno está así, ¿será de verdad o será que? ¿Por qué? Por tanta cosa que uno mira en este camino. ¿Será que de verdad se convirtió o qué? Pero hay que esperar los frutos, a ver. Amén, porque hermano,
aquí usted no sabe de como dijeran por ahí, de qué le van a salir los tamales. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es orar al Señor, mantenernos y que si el hermano o la hermana o el que llegó, el visitante o qué sé yo, no se quiere afirmar, pues oremos. Porque es que la oración es el que quebranta el yugo, porque hermanos, no son las personas que no quieren buscar a Dios, no son las personas que no se quieren afirmar, el problema es que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar y nosotros que conocemos la verdad tenemos que orar. Tenemos que ayunar porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos, este género no sale si no es con ayuno y oración. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros queremos que nuestra familia se convierta. Queremos que nuestros hijos se conviertan. Queremos que nuestros esposos, nuestras esposas se conviertan. Pero ¿qué estamos haciendo? Que nuestros hijos se afirmen en el Señor. Que Dios tenga un trato con ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos pagando el precio? Hermano, no estamos pagando el precio. Tenemos que pagar el precio. Digámosle al Señor que nos ayude. Porque solamente, hermano, es así que nosotros vamos. ¿Por qué cree que estos hombres se mantuvieron? ¿Por qué Pablo? Pablo ayunaba hasta obligado porque a veces no tenía que comer. Nosotros ahora la abundancia nos está matando, hermano. Mucha abundancia de comida. Imagínense que si no tenemos comida vamos a buscar por ahí las mujeres y nos regalan, pero tremendas provisiones, hermano. Olvídese que aquí en este país sí que el diablo quiere que estemos bien comidos para no ayunar, pues porque aunque sea de a fuerza ayunaríamos, amén. Poderoso Dios, aleluya. Dice, fui llamado para esto, para predicar. Pablo entendió, hermano. Pablo entendió el llamado, para qué Dios lo llamó. Nosotros le hemos preguntado al Señor, ¿para qué me llamó, Señor? ¿Para qué usted me ha traído a este camino? ¿Cuál es mi llamado, Señor? Le hemos preguntado, hermano. ¿Usted le ha preguntado algún día al Señor? Preguntémosle. Yo le digo que el Señor le va a contestar. Dios le va a contestar, hermano. Mira lo que dice ahí en Primera de Timoteo. Lea ahí en Primera de Timoteo 2:7. Poderoso Dios, Primera de Timoteo 2:7, aleluya, dice ahí, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Mire cuántos llamados tenía este hombre. Este sí que sabía, hermano, para qué Dios lo había llamado. Pero a veces nosotros no sabemos nada, para que ya tenemos ya 50 años en el Evangelio. Hermano, tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos, hermano, porque la venida del Señor está a la puerta. Acuérdese que el que dice que al que le dieron un talento, al que le dieron 2 talentos, al que le dieron 5. Nosotros no estamos faltos de palabra. Lo que nos falta es, hermano, poner esta carnita, miren, como dicen, así como cuando tiramos la carne allá en el grill, hermano, hay que tirar esta carne al piso ahí, mire, y ayunar, para que el Señor, amén, se glorifique. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, dice, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro, y de los gentiles, dice, maestro de los gentiles en fe y en verdad, porque él fue, hermano. Pablo fue el maestro de nosotros los gentiles. Pablo fue que llevó el evangelio a Roma y le predicó, amén, a los que no eran judíos y a los judíos también. Porque en una ocasión dice que lo fastidiaron tanto y dijo, pues ya no les voy a hablar, me voy a ir, le dijo, allá a hablarle a los gentiles, que no sé, no me recuerdo bien si en esa ocasión lo apedrearon o lo golpearon, pero de modo que él sí se molestó. Y aquellos también se molestaron, pues porque eran bien delicados también, y se molestaron, amén. Entonces el mismo Dios, amén, que hizo esa obra, amén, también en Pablo la hizo en Pedro, también vemos, amén, que también él hizo lo mismo, amén, en Hechos. Nosotros vemos ahí, amén, en Gálatas 2:7 y 8, vea Gálatas, amén, poderoso Dios. Ven Gálatas, bendito Dios, Gálatas 2:7, mire lo que dice, amén ahí, porque el Señor, hermano, no hace excepción de personas. El Señor usa al que se deja usar, porque obligatorio tampoco lo va a usar. Gálatas 2,
7 y 8 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, así que aquellos, como dice ahí mismo él, como dice Pablo, no soy apóstol, no soy, dice, el 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Por qué? Porque él había estado de cerca con esta iglesia, amén. Entonces él le da ahí a entender a ellos, amén, que el mismo que constituyó a Pedro, amén, lo constituyó también a él. Así que no tenía él nada de qué, porque acuérdese que los discípulos a Pablo tampoco lo aceptaban. No querían aceptar mucho a Pablo, pero, amén, el Señor puso gracia y se levantó, amén. Entonces, ¿por qué? Porque las columnas, amén, de la iglesia, amén, fue Jacobo y Pedro. Jacobo, el medio hermano de Jesús, amén. Eso fueron los que Dios se dejó, amén, para la primitiva iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice? No tengo ahora la cita bíblica, pero en Hechos dice cuando él dice que se fue, Pablo, cuando comenzó a predicar, antes de predicar, pero ya el Señor le había enseñado. Parece que pasaron 14 años cuando Pablo fue con Pedro, amén, a hablar con él y no estaban muy de acuerdo. Y vemos también que Pedro y Juan, amén, se dieron cuenta de que Dios estaba usando a Pablo para alcanzar a los gentiles, así como Dios estaba usando a Pedro, que era Cefas, para alcanzar a los judíos. Después de oír el mensaje de Pablo, le dieron su aprobación y él y Bernabé para que continuaran trabajando entre los gentiles. También lo probaron, hermano. Usted no crea que estos apóstoles es como ahora, hermano, esta gente que llega a alguien y hasta satánico es y de una le dan el púlpito para que suba los micrófonos y sabe tocar, hasta medio borrachos están tocando los instrumentos. Mira que estos hombres probaron a Pablo, dice que le dieron la aprobación para que fuera a predicar el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros debemos de ser celosos, amén, con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias se corrompen por los pastores, por los líderes. Se corrompen, no es porque sean espirituales, sino porque no son espirituales. Dejan meter a cualquiera como si fuera, amén, perdone la comparación, amén, pero como que si fuera corral la iglesia. Que entra cualquiera, el que quiera, puede entrar, como dice, porque separado, nosotros vemos en la ley, separados, el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios. Nosotros vemos esas cosas. Entonces, cada cosa en la iglesia tiene un significado también. El problema es que los pastores, hermanos, lo que quieren es llenar la iglesia y de ahí para allá que todos se vayan al infierno. Y no enseñan que aquí no vamos a entrar así como llegamos. Aquí tiene que ir habiendo una transformación, amén, en cada uno de nosotros. Amén. Le voy a dejar a mi hermana, amén. Poderoso Dios. Pásale el micrófono. Pásale ahí al hermano Benjamín y después le pasa ahí a la hermana. Aleluya. Poderoso Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Bueno, aquí vamos a estar leyendo 1 Corintios 3 y 4, dijo ahora. Sí. Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí hermano, pues, aquí vemos que Pablo hace una serie de preguntas, ¿verdad?, sobre sus derechos, preguntándole si él y otros apóstoles tenían derecho a comer y beber. Con esto, pues, les preguntaba que tiene derecho a que él decía, ¿verdad?, que tienen derecho a que se satisfagan sus necesidades, comenzando por las básicas de toda comida, bebida. Aquí
Aquí vemos que Pablo en este pasaje exhorta también a los corintios a sacrificar sus preferencias. Por lo que yo estaba leyéndolo y entendiendo, ¿verdad? Que tienen libertad y derechos personales, dice, por la unidad de la iglesia. Y que las diferentes fracciones de la iglesia, eso es lo que podrían unirse si alguna tuviera dispuesta a reunirse, ¿verdad? En sus derechos para amar al otro. Y pues él seguía y preguntaba, hacía esta serie de preguntas, que si ellos tenían derecho, como dice aquí en el 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Eso es lo que yo podía entender. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Dios le bendiga, hermano. Bien, hermano, estamos viendo, ¿verdad?, de que siempre el pueblo de Corintios estaba en contra de Pablo. Vemos que desde el capítulo 8 Pablo estaba discutiendo, peleando en asuntos también de la carne y todo eso. Y vemos que en el 9 pues también sigue el pueblo de Corintios diciéndole que quién lo ha puesto él como apóstol, porque a él, a Pablo ahí, aquí en el capítulo 9, está dándose él como una abnegación de que él no es. Pero si vemos bien, también Pablo dijo que él era el último de los apóstoles. Es más, él se consideraba un abortijo para que por qué lo llamó el Señor como apóstol. Porque él reconocía que había sido tocado por el Espíritu Santo, el Señor lo encontró y se convirtió, que antes era Saulo, ¿verdad? Pero vemos que Pablo aquí está abnegándose a todo eso, a todo, porque él dice, ¿no soy yo apóstol o no soy libre? Y vemos que el pueblo le decía eso porque no sé si ustedes es más adelante quizás, pero no sé si han estudiado bien completo el capítulo de Corintios, pero aquí le están haciendo una pregunta a Pablo porque en esos tiempos había también quien cobraba por ser apóstol. No crea que nada más es estos tiempos. No es de que el pastorado va a traer dinero y le van a dar y eso. No es de este tiempo. Lo que se está manifestando en este tiempo ya había acontecido también hace 2000 años. Por eso Pablo, esta carta, si ustedes lo ven bien, está manifestándose en todo lo que está aconteciendo en estos tiempos. Entonces Pablo dijo, no soy yo apóstol, pero no, el pueblo no le creía porque decían, pero si este no pide nada, no está cobrando, no le están dando nada, ¿por qué? Es más, todo esto es un acusamiento que a él le están haciendo. Lo vemos en el versículo 3, que es un acusamiento. Todos los que lo acusaban le decían, bueno, y entonces tú eres apóstol, ¿y por qué no estás cobrando? Te vamos a dar algo. Y él decía, no, yo soy libre. Y no vamos a ver que Pablo tenía necesidad de cobrar, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que todo el que trabaja en la obra tiene derecho, todo el que trabaja en la obra es digno de un salario. Pero estos querían que Pablo cayera en un error para decir, es lo mismo que los otros, tú estás cobrando y estás en lo mismo. Pero Pablo iba por entre despacio y dándoles también una palabra, porque también vemos aquí lo que leyó nuestra hermana, el 4. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Eso estaba hablando Pablo, que también él podía decir, ¿sabe qué? Pues denme
denme lo que nos corresponde como pastores, como apóstoles. Pero en la negación de Pablo, él decía, no, ellos quieren agarrarme aquí y ellos me van a confrontar. De hecho, ya lo estaban confrontando. Porque si vemos en estos tiempos, todo el mundo dice que el que trabaja, el que está en el evangelio tiene que vivir del evangelio. El que está en una obra tiene que estar bendecido por la obra y vemos que Pablo no estaba haciendo eso. Este ejemplo, quizás muchos lo agarran como para decir, bueno, Pablo no cobró porque no necesitaba. Y hay veces la bendición de Dios solo llega. El que tiene fe, obvio que si uno tiene fe, va a decir, no, pues Dios me va a suplir. Y lo suple. Y Pablo estaba diciendo entonces, bueno, entonces nosotros tenemos derecho también. Porque ustedes se ponen que si cobráramos fuera justo. Porque eso es lo que les estaba dando a entender Pablo. Y vemos también en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Al revés, 3:2. Segunda de Corintios 3:2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones y conocidas y leídas a todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, en las tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, manifestando el apóstol Pablo que él había sido ya llamado apóstol. Y los demás no creían porque tampoco le decían pastor. No le decían el hermano Pablo. Lo conocían como el hermano Pablo y Pablo era el que iba abriendo iglesias. Él mandó a Timoteo a Éfeso y de ahí se abrió Corinto y él era el que iba abriendo. Ese es un apóstol. Ahorita todo el mundo se da el nombre de apóstol y ni siquiera pues nada más llegan y dicen yo voy a cobrar tanto, yo soy de aquí y los demás que vayan expandiéndose. O sea, en estos tiempos el apostolado ya no se lleva con los de abajo. Están arriba y no abren ninguna iglesia. Porque si vemos a Pedro igual, a Pedro decían que era uno el primer papa. Que porque el primer mensaje y fue la primera iglesia, la piedra del ángulo que él abrió. Pero si vemos en aquellos tiempos, los papas no tenían mujer. Y Pedro sabemos que tenía mujer porque tenía la suegra enferma que mandó a llamar a Jesús para que la sanara. Y en ese tiempo entonces, ¿cómo le creían que era el papa? Pero la gente así estaba. Y vemos el capítulo 4 que dice, el versículo, perdón. El 5, perdón. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Mire que el conflicto de Pablo se estaba yendo, en el capítulo 9 nosotros vamos a ver muchos conflictos de Pablo por donde estaba pasando, porque más adelante vemos que suceden otras cosas, pero a Pablo le decían que porque él andaba solo, el pueblo de Corinto le decía, mira, ese es apóstol y ¿por qué no trae a la mujer? Si ese es apóstol anduviera con la mujer evangelizando y todo eso, es lo que pasa en estos tiempos. Si a veces el pastor anda solo, dicen, bueno, y de seguro no se lleva muy bien con la mujer porque anda solo. Tiene que andar con la mujer. Y si la mujer anda con el pastor y, mira, la mujer no se le despega todo el tiempo juntos. O sea, de una u otra cosa hablaban. Y es lo que aquí Pablo está diciendo, bueno, yo no tengo, pero tengo derecho también. Porque vemos que Pablo, en el capítulo 7, versículo 7, él decía, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero si acaso
el hombre considera quedarse solo, que se quede solo, así como yo. Él dijo, ¿verdad? Tenemos como algo, un instinto de que Pablo había sido viudo. No vamos a decir que eso, porque había sido viudo, por eso estaba contando todas estas experiencias. Y vemos ahora que todo esto lo estaban confrontando, pero era una acusación que tenían contra Pablo. Porque si no traía mujeres en estos tiempos, si ven a un pastor solo, dicen que tiene que tener mujer. Y si ven a una pastora sola, dicen que tiene que tener un marido. No nos vamos a meter mucho en ese asunto, ¿verdad? Pero a veces uno considera también que puede aguantar el temperamento, como dice Pablo. Es mejor que se queden solos o porque hay veces ya uno, vamos a ponerlo en mi caso, que yo pues ya digo, voy a decidir quedarme solo. A veces yo digo, me voy a decidir quedarme solo. Pero vamos a ver la capacidad. No todos tenemos la capacidad de Pablo, porque Pablo decía, yo me voy a quedar solo porque tengo el don. Pero y ese don que Dios me lo dé. Y vemos y encuentro una choca por ahí y me dice que sí. Y entonces, ahí no se puede. Por eso mismo, pero Pablo estaba estaba abnegándose más bien en su humildad. Porque no vamos a entender todo esto que le estaban haciendo creer a Pablo que él tenía que cobrar para poder ser apóstol, para poder ser libre de todo modo. Si Pablo decía que era libre, él sabía que sí, porque por lo que leímos, él fue y ganó almas, él fue y salvó las almas, y él mismo se metió, y él, como decía en el capítulo 8, voy a no comer carne, pues si mi hermano no come carne, yo tampoco. Él daba un ejemplo, él daba una enseñanza, pero el pueblo todavía aún no entendía. Ellos lo que querían eran hacer ver caer a Pablo en todo esto, y ahí lo voy a dejar porque hay más adelante. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Ha sido y primeramente gracias a Dios porque Él me da este privilegio y bueno, ayudar lo que he entendido, pues que dice que Pablo dice que era perseguidor, dice, de Jesucristo y blasfemaba contra Él, pero Dios lo llamó y Pablo dice que renunció a todo y fue libre, dice, para alabar a Dios. Y dice, está pues, dice, firmes en libertad, con que Cristo nos hizo libre y que no estemos esclavos en el yugo de esclavitud, porque somos libres, dice, pero libres para adorar a Dios, no para hacer cosas malas, sino que a predicar buenas nuevas a los que están abatidos y publicar la libertad a los cautivos y ayudar a los débiles, porque eso hacía Pablo, ayudar a los quebrantados y muestra lo que él era y cómo lo dejó todo para seguir a Dios. Pues es todo lo que he entendido y Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Dios le bendiga más. Amén. Aleluya. Mire cómo dice en el 3. Contra los que me critican, esta es mi defensa. Así habla Pablo en el 3. Contra los que me acusan, contra los que me critican, dice otra versión, esta es mi defensa. ¿Cuál era la defensa de Pablo? Y sigue él exponiendo y hace preguntas. Esta es mi defensa para los que me critican, dice. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de comer y beber? Una pregunta. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? 3 preguntas hace ahí Pablo, hermano. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un apóstol visitaba o se establecía, estaba en un lugar, amén, la comunidad, los cristianos, amén, se encargaban, como decía el hermano, de ayudar al predicador o al apóstol, amén, este tiempo, a los pastores, o al evangelista o al misionero, ¿de qué? De llevar
toda la responsabilidad de esta persona que estaba predicando. Entonces por eso Pablo dice, esta es mi defensa para los que me critican. ¿Estoy cobrando? ¿Estoy yo siendo carga para ustedes? Entonces dice el 5, como en el caso, amén, nosotros vemos en el caso de Jesús, mire, dice, no tenemos derecho nosotros de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles. Entonces, cuando un apóstol, como le decía un predicador, llegaba a aquel lugar, tenía, amén, los cristianos que hacerse responsable de él y los que con él iban. Así como Pablo caminaba, amén, con Timoteo, caminaba Pablo con Bernabé, Pablo siempre andaba con un acompañante. Entonces por eso él dice, no tenemos derecho acaso nosotros de traer a alguien con nosotros. Pero ¿cuál es el asunto? Que Pablo dice, mi defensa es que yo les he demostrado que yo no estoy por satisfacer mis deseos o por aprovecharme de ustedes. Así, por ejemplo, en Lucas 8, 2 y 3, nosotros vemos cómo al Señor le servían. El Señor dice que, léalo ahí para que le conste de vista, amén. Ahí véalo en Lucas. Mira cómo dice ahí en Lucas 8. Las mujeres, amén, que fueron libertadas de espíritus inmundos. Lucas 8:2 dice, 8:2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, dice, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces Jesús, estas mujeres de agradecimiento le servían al Señor. Entonces nosotros vemos ahí que Pablo, como él dice, mi defensa es que yo no ando a nadie para que me ande sirviendo. A ustedes tampoco los estoy obligando para que me sirvan. Sino, amén, que él mismo, vemos nosotros ahí que Pablo no exigía, amén, esta ayuda. No estaba exigiendo porque él, sabemos que Pablo era un hombre trabajador. Él vivía de su trabajo. Mire ahí en Hechos, ¿cuál era el trabajo de Pablo? No era estar allá sentado, hermano, como hacen muchos apóstoles en este tiempo, que solo están dando órdenes. Mire en Hechos 18, Hechos 18:3, mire lo que dice. Y como era del mismo oficio, se quedó, dice, con ellos. ¿Con quién? Se quedó con Aquila y Priscila, su mujer. Dice, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hacía tiendas y de ahí se reunían los sábados en las sinagogas todo el día para hablar de la palabra. Porque muchos, acuérdense que Pablo, muchos le contendían con la palabra de Dios. ¿Por qué? Por los religiosos, por la ley. Y como ya él era cristiano, entonces contendían, dice que pasaban todo el día en la sinagoga, amén, discutiendo, amén, y hablando, y muchos se convertían, amén, al Señor. Entonces, Pablo dice, esta es mi defensa. A mí nadie no he sido carga para ustedes. Mira cómo entonces, por eso él dice ahí dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a hermana, mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa. O sea, ahí estaba incluyendo a todos con los que él había compartido. Con los hermanos, vemos, cuando él dice los hermanos del Señor, se estaba refiriendo, amén, a Jacobo, amén, que era medio hermano del Señor Jesucristo, que también pues entre todos ellos se veía, amén, el sufrimiento. ¿Acaso nosotros también no tenemos derecho? Pero, amén, Pablo dice, no he sido carga. Pablo, amén, declara que día y noche trabajaba. Él trabajaba. Vemos ahí, hermano, ve ahí lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:9. Poderoso Dios. Me gusta, hermano, tocar muchos textos, amén. Mucho texto para que usted vea que uno no está inventando, sino que la palabra misma lo dice si usted lo busca, amén. Primera Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos
el evangelio de Dios, trabajando día y noche, dice. Él trabajaba y también predicaba, amén. Predicaba la palabra del Señor para no ser carga, amén, para nadie. Y ahora, hermano, muchos pastores vienen comenzando, amén, en el evangelio y ya no quieren trabajar, y muchos es que ya no quieren dar cuenta de nada de lo que entra a la iglesia, hermano. El principio, amén, ¿cómo es que ese texto que dice el mal, no, del dinero? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros tenemos, hermano, que tener cuidado de esas cosas. Nosotros tenemos que ser, porque es que, hermano, el diablo no crea que le va a entrar por otra cosa que a usted no le guste. Si un borracho, amén, si alguien era borracho y el otro era mujeriego, pero no era borracho, ¿usted cree que al borracho le va a llegar con mujeres? No le va a llegar así. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, que el diablo va a tentar por todos los lados. Va a uno a ver por qué lado lo agarra. Por eso Pablo dice que él trabajaba arduamente y también llevaba el evangelio. Porque una cosa, hermano, cuando alguien está ocupado, ¿por qué cree que ahora nosotros vemos los muchachos tan ociosos a veces, hermano? Mire, los grandes y cuánta falta de respeto y cuánta cosa. Usted choca con los muchachos y allá nadie le habla, hermano. A nosotros cómo nos crecieron, vea que uno pasaba y saludaba a la gente. Hermano, esta gente ahora de nosotros, aún la misma familia. Estos hijos uno tiene que estarle diciendo, ¿y usted ya saludó? ¿Y usted que no saluda? Pues, hermano, porque pasa la gente embelesada en otra cosa. Embelesado y distraído en otra cosa. Y a veces uno ve de padre también, hermano, que tampoco los enseña, y aunque los enseñe se dejan ellos llevar por otra cosa. ¿Por qué? Porque están tan desocupados. Hay tanta desocupación en la cabeza, hermano, como dice por ahí un dicho, amén, mente desocupada, taller del diablo, porque eso es verdad. La gente, hermano, que solo está pensando en hacer maldad, la gente que solo está, como dice el proverbio, maquinando hacer maldad, es porque no tiene que hacer. Mire, si usted y yo estamos bien ocupados, hermano, ni tiempo de pensar nos va a quedar a nosotros del chisme que nos llegaron a decir. No tiene tiempo uno para pensar, hermano. ¿Por qué? Porque usted está meditando en la palabra, que voy a predicar mañana, que tengo que ir a la iglesia, que tengo que llamar a Julano, hermano, que el trabajo, cuánta cosa. Es bueno estar uno ocupado. Porque uno, hermano, cuando uno fue niño, el joven, mire, los padres a uno lo levantaban temprano. Y no era para sentarse en el sillón a pedir cornflakes. Hermano, temprano y vaya, porque había mucho trabajo que hacer. Vaya, haga esto, antes de irse para la escuela, vaya, haga esto, vaya, haga lo otro. Usted a cada quien le repartían su trabajo, venía de la escuela y le tenían otro trabajito, comía y a trabajar y luego para la escuela y en la tarde volvía, hermano, y era un trabajo y trabajo en la casa y tenía que sacar la escuela. Pero mire ahora que después uno ve el resultado. Pero ahora, hermano, que Dios tenga misericordia de esta juventud, de este tiempo, hermano, porque no, los muchachos de ahora, la escuela y nada más, no tienen más nada que hacer. Yo en mi casa, hermano, los muchachos, aunque esté limpio, los pongo que relimpien para que estén ocupados. A veces se enojan conmigo que solo limpiando y que solo haciendo, porque digo yo, bueno, ahora, le digo yo a ellos, ahora tengo más excusas, porque ya ahora en la casa, pues más trabajo hay ya con otro miembro de la familia, entonces ahora sí, hermano, y reniegan, y lo que les digo yo, ok, no querían, pues, es que todo ocupa trabajo. Entonces, pero es bueno que los muchachos estén ocupados. ¿Por qué, hermano? Porque usted ni sabe que en esos teléfonos que bravos se ponen, enojados. Pero entonces, ¿qué Dios nos manda a nosotros? Pablo, mire, era un hombre trabajador. ¿Usted cree que si Pablo hubiera sido un haraganísimo, Dios lo hubiera llamado? No lo hubiera llamado, sino que Dios sabe, amén, cuando alguien va a hacerle efectivo en su obra. Amén. Así dejo con el 6 a nuestra hermana que prosigue. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Señor les bendiga más. Amén. Quisiera, hermanos, aportar desde el versículo 1. Amén. Gloria a Jesús. Dice aquí: no soy yo apóstol, no soy yo libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Amén. Vamos a empezar con el 1. Gloria a Jesús.
Dice aquí Pablo, ¿verdad? Dice, les pregunta, como decía la hermana, les está preguntando aquí a los corintios, amén, que les dice, no soy yo apóstol, porque posiblemente había duda, porque se habían alborotado, porque lo veían precisamente vendiendo sus tiendas. Ellos decían, ¿por qué este está vendiendo, verdad? Y no está predicando. Entonces, él les dice, ¿verdad? Me imagino yo que como hoy en día cuando la gente se alborota en las iglesias, amén, que empiezan a decir, ¿y este por qué está haciendo esto, va? O quién lo puso, o por qué está para allá, como decía el hermano, va. Hay muchos que, como dice, hay un dicho que dicen que no cortan leña ni prestan el hacha, dice. Hay gente que no hace ni deja hacer, y cuando una persona lo está haciendo ya se levantan en murmuración, en crítica, viendo de qué manera se desanima aquel, porque como decía la hermana, ¿va? Hay que procurar que Dios nos use, porque solo hay dos caminos, o los usa el Señor o los usa Satanás, y no hay otra. Esto no hay de otra, o somos usados por Dios o Satanás nos va a usar, porque solo hay dos caminos. Solo hay dos señores. Entonces, esta gente se estaba dejando usar por Satanás cuando empezaron a murmurar, a preguntar por qué Pablo estaba vendiendo. Estaba vendiendo porque era un hombre trabajador, como decía, no quería vivir, porque puso el ejemplo. No quería vivir del pueblo, no quería hacer carga, porque habían más necesidades, abundaban las viudas en ese entonces. Entonces, Pablo quería que se enfocaran más bien en extender el evangelio, a que se levantaran más hombres de Dios, porque si nos damos cuenta, él agarraba por un camino, Pedro se iba por otro camino, Silas estaba por allá, entonces Bernabé, estaban todos trabajando. Dice, unánimes estaban ellos trabajando, entonces él estaba enfocado que el evangelio del Señor se fuera esparciendo. Entonces él no quería como decir que iba a agarrar las ofrendas o los ingresos económicos, él no quería, él prefería mejor trabajar, él predicaba porque él no dejaba de predicar por vender sus tiendas, sino que él era un hombre trabajador. Amén. Entonces por eso él les dice aquí, no soy yo apóstol, no soy libre, porque ya tenía libertad en Cristo Jesús. Era un hombre, si lo vemos, era un hombre adinerado también. Entonces él les dice, no soy libre. No he visto a Jesús el Señor, porque tal vez muchos les decían, ¿verdad? ¿De qué hablará? Porque muchos conocieron a los apóstoles, mucha gente vio los 12 que andaban con Jesús. Entonces cuando ya Judas cometió lo que hizo, ¿verdad? Y ya dice que lo pusieron a la suerte, dice, pero ¿qué era la suerte? Era orar, ayunar y meterse con Dios para ver quién iba a ser el sucesor, quién iban a poner en ese espacio que quedó ahí. Habían 11 y dijeron, ¿verdad? Vamos a ver quién el Señor dice que es el que va a ser en lugar de Judas. Entonces la gente conoció a los 12 y al que añadieron los apóstoles en lugar de Judas. Pero entonces tal vez mucha gente decía, y Pablo, ¿verdad? Como decíamos, va perseguidor de cristianos, mataba a los cristianos. Entonces tal vez había duda, pero él dice, no soy yo, dice, gloria a Jesús. No he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor, aleluya. Y vamos, y lo que estaba diciendo el hermano Benjamín, gloria a Jesús, aleluya. En Primera de Corintios, gloria a Jesús, 15:7 dice, después apareció a Jacobo, eso ya lo había leído la hermana Yesenia, después a todos los apóstoles, y el último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Gloria a Jesús. Dice, él hace una pregunta. Él es el más pequeño de los apóstoles, el último que se constituyó apóstol por revelación de que Jesucristo lo llamó también. Como cuando pasó y le dijo, y vio a Pedro allá y le dijo, ven, sígueme. Vio al otro, ven, y empezó a llamarlo. Así de la misma manera,
llamó a Pablo cuando se le apareció el Señor, porque le dijo, Pablo, cuando llamaba por su nombre a todos los que quería el Señor, a los que llamó para ser apóstoles, les dijo, Pedro, Simón, él los fue llamando, ¿verdad? Le dijo Simón, porque antes de ser Pedro era Simón, ¿verdad? Lo llamó por su nombre. También a Pablo, cuando lo llamó, le dijo Saulo, lo llamó por su nombre. Entonces, por eso dice, no soy yo apóstol, y él le dice, fue llamado por el mismo Jesucristo, el último. Entonces, por eso es de que muchos creemos, no sé, ¿verdad? ¿Qué crea usted? Pero yo creo, ya no hay más apóstoles. Después de Pablo ya no puede venir otro diciendo yo soy el apóstol fulano de tal, porque, y aparte, los que son llamados apóstoles en la Biblia los llamó el Señor. Vieron a Dios. Y otra cosa, lo que él está diciendo aquí, préstele atención a lo que dice aquí. Sí, dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, si el Señor lo llamó, él está preguntando, ¿no sois vosotros, verdad? Como que, ¿no son ustedes el fruto mío, verdad? Dios me llamó, yo soy apóstol. ¿Dónde está la duda? Dios me llamó y no ustedes son el fruto mío. Entonces, hoy en día estamos viendo que muchos dicen que son apóstoles, que son profetas, que son de todo. Pero ¿cuál es el requisito, verdad? ¿Dónde está que se puedan parar y decir, no, ustedes son el fruto mío? Porque no es solo llevar el nombre. No es solo llevar el nombre, porque un ejemplo claro va. Un panadero, yo no voy a decir yo soy panadera y no tengo ni una idea cómo hacer ni una galleta. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que soy panadera? O un mecánico, yo soy mecánico, cuando no tiene ni idea de cómo desarmar una bicicleta. Entonces, hermanos, cuando él dice, no soy yo, ¿verdad? Ustedes no ustedes son mi obra en el Señor, porque estaba seguro de lo que estaba hablando, ¿verdad? No, ustedes nacieron, como decir, hijos espirituales, ¿verdad? Él les enseñó. Hoy en día, muchos, una vez yo creo que comenté el tema, muchas personas dicen, yo soy fulano de tal. Pero si a cualquier persona, ¿verdad? Un evangelista, un predicador, cualquier persona le extienden una invitación, vaya a predicar a tal lugar allá en Stanford, viene una invitación acá, ¿verdad? La invitación viene dirigida a su pastor. A su pastor va a leer la invitación. Invitaron a la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Se me olvidó. Sí, gloria a Jesús. Se me olvidó el nombre, dijo hermano. Invitaron a la hermana Consuelo a predicar, ¿verdad? Entonces van a mandar una invitación. Entonces el pastor va a decir, miren, hay una invitación. La hermana fue invitada a predicar, ¿verdad? Porque ha dado testimonio, ¿verdad? O porque se corrió la bulla, o qué sé yo, porque hoy hay tanta cosa, tal vez la gente ni da testimonio, pero como por la fama que andan cargando, ¿verdad? Que es más la bulla que se anda haciendo, ¿verdad? Pero cuando llega ya se tiene que presentar y dice, ¿verdad? Vengo de tal iglesia y vengo con permiso de mi pastor fulano de tal, él sabe, vengo con consentimiento de él que viene a este lugar. Pero ¿dónde está que su pastor está dando testimonio? Yo quiero ir a eso ahora. ¿Cuánto hoy en día se levanta diciendo yo soy apóstol? Yo soy el reverendo, yo soy el presidente de las asambleas, de que no sé qué, que yo soy el que fundó, el fundador, ¿verdad? Sí, tanto nombre. Entonces yo quiero hoy en día llegar. Si usted tiene ese nombre fuerte, que se escucha nada más, ¿verdad? Dice, porque como dijo un hermano, hoy en día hay aquellas tarjetitas que se llaman business card, y eso aguanta con lo que le quiera poner usted. Usted va, lo imprime, lo escribe, y eso le puede dar el nombre que quiera. Entonces, hoy en día están llamados solamente así, apóstoles de tarjetita, le vamos a poner a esos hoy. Apóstoles de tarjetita, porque ahí dice que son apóstoles. Pero ¿dónde está el fruto que dieron? ¿Verdad? Porque Pablo dijo, no sois vosotros, ¿verdad? Le dice, el fruto en el Señor, ¿verdad? No son ustedes los que se han levantado, ¿verdad? Por lo que yo he hecho. Hoy en día
dicen eso, pero no hay frutos. ¿Cómo le puede tener credibilidad a una persona que va a predicar viene de una iglesia desbaratada? Viene de todo el mal ejemplo que han puesto, ¿verdad? ¿Cómo se pueden levantar evangelistas? No digo que no, porque el Señor tiene poder, dice, aún de levantar hijos de ahí, dijo, ¿verdad? De las piedras, de sacar, de que Él hace hablar a las mulas. Entonces yo no digo, no, yo no dudo del poder de Dios, pero sí dudo de lo que se quieren llamar hoy en día apóstoles cuando no lo son. Porque vemos aquí que para ser llamados tiene que haber frutos. Eso es lo que Pablo le dice hoy en día. Tiene que haber un fruto. Entonces dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mire qué palabra esa. Y no solo de escrita, sino de hecho, porque hay pruebas a la luz de la palabra. Entonces, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Porque hoy en día, hermano, la gente se acostumbra como que el pastor y el líder es el que tiene que estar en ayuno y en oración. Que hay un problema, no, el pastor es el que tiene que ayunar, el pastor, no, la hermana o cualquier cosa, los de enfrente, los líderes son los que se tienen que someter. Entonces, él por eso les pregunta, ¿verdad? Porque tal vez la gente no quería ni que comieran ni que bebieran, los quería tener de una vez sometidos, ¿verdad? Y eran hombres sometidos a Dios, porque lo vemos por los frutos. Pero porque no... Hay gente que le quiere privar de los derechos ¿verdad? A que porque son pastores no pueden hacer esto, no pueden divertirse, no pueden comer, no pueden. Hermanos, somos cristianos, somos siervos de Dios, somos humanos, no somos ángeles. Muchas veces la gente está viendo de qué manera señala y señala. Claro que hay cosas que uno en el evangelio, hay límites en el evangelio que no hay que cruzar, pero hermano, muchas veces viene un hermano con un dolor de cabeza, como dice, ¿verdad? Uno no sabe la aflicción. Uno no sabe cómo anda y tal vez se le pasó saludar y ya viene y se viene con sentimentalismo. No, que no me habló, que dice que canta, que predica y no me habló, que mire cómo se está comportando. Entonces, tal vez había gente así, hermanos, pero muchas veces no sabemos cómo viene la gente a la iglesia. Hay veces que solamente Dios sabe cómo trae a la gente por su misericordia y hay gente que viene solo a criticar. Que aquella no me habló, que aquella no me dijo esto, que aquel no esto, que el pastor esto, que no, hermano, hay muchas cosas por las que se atraviesa un cristiano. Entonces, esta gente se dedicaba a estar señalando a Pablo. Por eso él dice, él tiene derecho a comer y a beber. Dice, sí, tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como apóstoles y los hermanos del Señor. Hermano, porque el que él anduviera solo no quería decir que porque no le hacía caso a ninguna hermana o porque ellos se lo estaban prohibiendo, ¿verdad? O porque se acostumbró la gente a verlo solo. Él, hermano, porque él tenía ese don y él quería servirle, él se quiso entregar en cuerpo y alma a Dios. Y por eso él no buscó mujer, porque el Señor no le prohibió, cuando lo llamó no le dijo, pero no te vas a casar. Te tenés que estar solo si me querés servir. El Señor no le dio ninguna prohibición a él acerca de ese asunto marital. Él tomó su decisión, hermano, y Dios le dio eso. El Señor fue el que le ayudó y le dio el don de poder hacerlo. Entonces, él lo hizo así. Pero todos, él en estas palabras él le dijo, todos los apóstoles tienen derecho a comer, a pasar con su familia, a casarse. Él les dijo, en pocas palabras les dijo que tenían derecho a todo, hermanos, porque muchas veces la gente no quiere quiere como cohibir a los líderes de tantas cosas, hermanos, cuando ni ellos mismos se someten. Creo que todo se basa y se encierra en la búsqueda, en el sometimiento y en la sabiduría, porque si nosotros nos sometemos, ¿verdad?, le pedimos a Dios sabiduría, nosotros sabemos cómo actuar para no hacer relajos, para no hacer bochinches. Sabemos cómo actuar,
Pero cuando no hay búsqueda, no hay sometimiento, por eso que se mete cualquier problema y ya se empiezan con los relajos. Entonces, esta gente tenía de todo, menos búsqueda y sometimiento, por eso siempre pasaban en esta situación. Porque yo no digo que no, problemas siempre posiblemente van a haber, porque la iglesia se asemeja a un hospital. Hay hermanos, hay heridos en el hospital, ¿verdad? Hay gente con cáncer, gente quebrada, gente con todo, ya la van a dar de alta, gente que se va a morir en el hospital. Hermano, estamos en la iglesia. Aquí hay gente, hermanos, que ya tiene un pie allá en el cielo, ¿verdad? Que ya está a punto. Y otra gente, hermano, que ya está, que se va a perder porque dicen que hay quienes ya no hay. Dios conoce los corazones. Y esto es como un hospital. Venimos a que nos sanen, hermano. Pero que cuando hay que ir y recibir la medicina y tomarnos la medicina. Porque si uno no se toma la medicina, no se va a curar. Y aquí está la medicina, que es la palabra de Dios. Pero si no nos comemos este libro, como dijo, ¿verdad? No va a pasar nada. Entonces, a esto es lo que Pablo se estaba refiriendo. Y dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. ¿Por qué les hace esta pregunta? Porque les había dicho, ¿verdad? Él llegaba y decía, bueno, me voy a ganar unos pesos, aquí voy a vender estas tiendas, ya lo trabajé y lo voy a hacer y me lo gané. Entonces la gente ya, ¿por qué está haciendo eso? Porque lo vieron allá él trabajando ya con ese bochinche. ¿Por qué está vendiendo las tiendas? ¿Por qué está trabajando? Porque como dice el hermano, que si el pastor trabaja, que ¿por qué trabaja? Porque trabaja, descuida las almas, que no tiene tiempo, que esto, que el otro. Y si no trabaja, que ¿por qué no trabaja? Que está acostumbrado a que la gente le dé, que está tenido a la gente, hermano. O sea, como quiera que sea, siempre va a haber una crítica. Siempre va a haber una crítica. Y eso que dice, mucha gente dice es que es una crítica constructiva. Críticas constructivas no hay. No hay críticas constructivas. Entonces, tenemos que ser claros porque la palabra es clara. Entonces, él por eso les pregunta aquí en el 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Él quería trabajar. Vemos, hermano, la calidad y la capacidad que este varón tenía, porque quería trabajar 24/7 en la obra del Señor y también quería trabajar, ¿verdad? Que la energía le sobraba también a él para ayunar, para someterse con Dios, a leer el rollo, porque mira, hermano, en ese entonces no estaba como hoy la Biblia. Mire, hermano, hoy aunque usted cargue una Biblia de estudio, por muy grande que sea, está livianita. En ese tiempo había que llevar los rollos, dice la palabra. Y esos rollos, hermano, yo me imagino un rollo para extenderlo, hermano, y leer todo eso. No había carro. Para transportarse, eso era cosa seria, hermano. Entonces, hoy en día hay transporte y hay Biblia. Y hay quienes, hoy en día hay apóstoles, ¿verdad? De tarjetita, que no quieren llevar la Biblia, que llevan el teléfono o su tableta. Hermano, ¿en dónde hemos visto los hombres de Dios que llevaban ellos la tableta o qué sé yo que había en ese tiempo, un pedacito de madera apuntado solo el versículo? No, hermano, ellos iban decididos, cargando el rollo y a lo que Dios dijera. Ellos iban con todo, hermano. Entonces, hoy en día ellos quieren andar con su tableta y su telefonito. Y no quieren ocuparse de nada más. Ellos quieren solo ir, dar un mensaje y ya el apóstol. Y por eso la gente tiene que hacer reverencia y hacer tantas cosas. Cuando vemos a Pablo aquí, hermano, él, hermano, era un hombre trabajador, era un hombre que buscaba. Y váyase usted con todo el conocimiento, los viajes misioneros, ¿con cuántos rollos andaba él cargando? Físicos y mentales y espirituales, porque hermano tenía que llevar la palabra sí o sí, aparte lo que ya se había comido, el rollo que ya se había comido, para tener esa mente de Cristo, para poder llevar un mensaje eficaz, un mensaje que diera fruto, porque vemos que daba fruto. Por eso él dice, ustedes son mi sello de mi apostolado. Por eso él dice eso.
Hoy en día, hermano, no se puede parar la gente a decir yo soy apóstol y ¿dónde está el fruto? Como dijo, ¿verdad? Hay que ver el fruto, como decía usted. Hoy muchas veces la gente viene y dice tantas cosas y uno se queda pensando, pero qué mejor es ver el fruto. Porque la misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, esto ha sido lo que quería aportar. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Podemos ver, hermano, acá la palabra, va, bendito sea el Señor. Primer punto, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, hermano, bendito sea el Señor, desde que empezamos los Corintios, estamos viendo, bendito sea el Señor, hermano, que el apóstol Pablo lleva cartas, manda cartas y también le mandan a él, bendito sea el Señor, las cartas, bendito sea el Señor, y controversias, bendito sea, y tantas preguntas que le hacen, y bendito sea el Señor, y a él lo están viendo la forma, el testimonio de él, bendito sea el Señor, unos dudan de él. Aquí vemos acá, bendito sea el Señor, que estos acá están dudando de él. Por eso, hermano, el testimonio de no solo del pastor, de todos nosotros, de toda iglesia es muy importante, bendito sea el Señor, porque los ojos están puestos en nosotros como iglesia, bendito sea el Señor, todos los ojos de afuera están puestos en nosotros. Pero el apóstol Pablo dice acá, que dice, no soy apóstol, no soy libre, porque se dieron cuenta quién era el apóstol Pablo. La gente sabía quién era, bendito sea el Señor, porque tal vez no lo habían conocido así en persona, pero se escuchaba los rumores, bendito, que era un hombre, bendito sea el Señor, que no se tocaba el corazón para pegarle una arrastrada a los cristianos en ese tiempo, para hacer lo que, bendito sea el Señor, lo que él se dirigía, podemos decir, por Satanás, bendito, era guiado por Satanás a hacer estas cosas, bendito sea el Señor, pero vemos acá, o no soy libre, bendito sea Dios, porque él dice que él fue el último de los apóstoles, bendito sea el Señor, que le habló Dios. Cuando Jesucristo le habla, bendito sea el Señor, él le habla, bendito sea el Señor, él ya solamente escucha la voz. Pero los demás lo habían visto a él, pero él, bendito sea, escuchó la voz del maestro, bendito sea, que le habló, y le hizo entender. Y él, hermano, bendito sea el Señor, como a nosotros se los está hablando ahorita, por la palabra del Señor, porque nadie de nosotros ha visto a nuestro Señor Jesucristo, pero por la palabra sabemos quién es. El apóstol Pablo escuchó la voz de él, bendito sea, y se sometió, bendito sea el Señor. El cambio que él dio, hermano, fue un cambio bien radical y podemos ver la trayectoria de él, hermano. No dice acá que el apóstol Pablo se le dio para atrás al evangelio o retrocedió o dice ya no voy a seguir porque mira cómo me tratan ustedes, ¿ah? Sino que él está buscando siempre, dando testimonio, bendito sea el Señor, y se afrenta con ellos. Les hace saber, bendito sea el Señor, que él es, bendito sea el Señor, llamado por Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, hermano, muchos dudan de las personas. ¿Será que esto lo llamó el Señor? ¿Será que Dios lo puso acá? Bendito sea el Señor. Hermano, el testimonio suyo es muy importante y los frutos se van a ver. Si verdad Dios lo llamó, se van a ver los frutos. Y entonces le dice acá el 7, que bendito sea el Señor. ¿Quién fue jamás, dice, soldado a su propia expensa? Le está diciendo a ver al apóstol Pablo, a este pueblo, bendito sea el Señor, el soldado, hermano, sirve en el ejército, bendito sea el Señor, de cada nación voluntariamente. Él sirve voluntariamente, bendito sea el Señor, pero él espera, bendito sea el Señor, que tiene, bendito sea el Señor, que darle algo, tienen que darle comida, tiene, bendito sea el Señor, que es recibir algo, porque tiene también sus gastos. Bendito sea el Señor, porque dice que expensa es algo, hermano, bendito sea el Señor, que usted le toca pagar. Le toca que gastar, usted tiene sus gastos, tiene que hacer, bendito esos gastos, bendito sea el Señor. Le dice, expensa, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Ah? El apóstol Pablo le está haciendo a entender, hermano, que el trabajo de él se merece, bendito sea el Señor, que le pague. Pero bendito sea el Señor, como dice él mismo, bendito sea el Señor, que él trabajaba en la obra del Señor, bendito sea el Señor, como que le estuvieran pagando. ¿Ah? Trabajar en la obra del Señor es muy lindo, hermano, bendito sea Dios, porque usted se mantiene ocupado y la recompensa viene del Señor, bendito sea. La salud Dios se la va a dar, bendito sea, se la da a usted y a mí, bendito. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer, bendito sea Dios, porque es mejor estar sirviéndole al Señor, hermano,
que estar enfermo, bendito sea el Señor. Y dice acá, dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Ah? Porque él, hermano, él era un hombre, bendito sea el Señor, que se sacrificaba por llevarle la palabra del Señor a ellos. Porque ellos vieran, bendito sea el Señor, el sacrificio, pero muchos dudaban, muchos decían, a ver quién será, bendito sea, o qué es lo que trae, bendito sea el Señor, o qué es lo que quiere de nosotros, lo que será estafar, bendito sea, pero Él les hace saber, bendito, que Él no, bendito sea, viene por dinero o porque le den de comer, porque Él trabajaba también. Porque en este camino, hermano, muchos, bendito sea el Señor, entran a este trabajo del Señor, bendito sea Dios, no por amor a las almas, sino porque ven, bendito sea el Señor, que cae dinero o entra dinero, bendito sea, aquí está la entrada del dinero, bendito sea, y muchos no trabajan, hermano, muchos no quieren trabajar, bendito, y quieren también que la iglesia los mantenga, bendito sea el Señor. Hermano, Dios los mandó a trabajar a nosotros. Porque el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, él hace entender que quién va a apacentar un rebaño, hermano, si no toma de la leche, o quién va a trabajar y no va a tener paga. Todos trabajamos. Dígame usted, yo trabajo en el día, pero yo sé que voy a tener mi paga, bendito sea el Señor. Tengo mi recompensa un día, me van a dar, porque ya lo trabajé. Pero en el Señor, hermano, hay que entender que nosotros trabajamos para el Señor, primeramente porque estamos agradecidos, porque Él dio la vida por nosotros, y otra, hermano, porque un día vamos a tener la salvación, bendito sea el Señor, vamos a tener recompensa de lo que nosotros hagamos acá en esta tierra, por Él, bendito sea el Señor. Pero a donde voy yo, hermano, que el apóstol Pablo era criticado de varias formas, bendito, lo atacaban de varias formas para ver, bendito sea el Señor, quién Él era. Pero Él nunca, hermano, le dio para atrás. Nunca, dice la palabra que retrocedió, porque cuando dice que ya no les iba a predicar el mensaje a los judíos, no dijo que ahí nomás iba a quedarse, sino que iba a ir a darle a los gentiles, bendito sea el Señor, porque ellos, hermanos, lo miraban con desprecio. Y dice acá, bendito sea el Señor, el 2, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Eh? Porque estaba viendo en ellos. Los corintios estaban viendo, hermano, la verdadera obra de él, bendito sea, que el apóstol Pablo les hablaba con sinceridad del evangelio. El cambio, hermano, de nosotros tiene que ser, bendito sea el Señor, de verdad. El testimonio de nosotros, hermano, pues, tiene que ser ayer, hoy y siempre. No solo hoy, bendito, sino que hasta que Cristo venga, bendito sea el Señor. Tiene que mantenerse firme. Que critiquen, que hablen lo que digan, bendito sea el Señor, pero como dice la palabra, por tu fruto te voy a conocer. Porque usted puede decir, no, a mí nadie lo están chequeando, hermano. Hay gente, bendito sea el Señor, que lo está viendo, tal vez con el rabo del ojo nomás, por bajo, pero lo está chequeando. Y usted no se da cuenta, bendito sea el Señor, lo está viendo, bendito sea Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, nuestro testimonio, bendito sea el Señor. Dice acá también, el que le dijo a nuestra hermana, bendito sea el Señor, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Porque bendito sea el Señor, es posible que ellos también, hermano, estaban dudando del apóstol Pablo y Bernabé, bendito sea, que el trabajo que ellos estaban haciendo como que era en vano, bendito sea el Señor, o que no estaban haciendo nada, pero Él les hace entender claramente, poderoso Dios, que ellos son el trabajo de ellos, el fruto de ellos son los corintios. Y le dice, ver y trabajar. ¿Quién fue? Pues dice acá, es su propia expensa. ¿Quién planta? Dice, el soldado, hermano. Como le estaba diciendo, bendito sea el Señor, usted tiene su gasto. Todos nosotros tenemos gasto, bendito sea el Señor. Y el trabajo del Señor, hermano. Porque muchos dicen, como decía el hermano, si trabajo en la obra del Señor, este va a querer que lo mantenga. Y si trabajo para mantenerme, entonces descuidamos la obra. No se descuida la obra, ¿sabe por qué, hermano? Porque si Dios me da la fortaleza a mí para trabajar 8 horas, me puede dar la fuerza para trabajar otras 4 en la palabra del Señor, o 5, bendito sea el Señor, porque yo le voy a decir claro, se ocupa tiempo.
Para poder estudiar la Biblia se ocupa un poquito de tiempo, bendito sea el Señor, porque no solo va a estudiar el tema y ahí se va a quedar. No, tenemos que elogiar la palabra para poder, hermano, traer el mensaje, bendito sea el Señor, para que nosotros recibamos del Señor, para que nosotros podamos entender, hermano, la palabra, bendito sea el Señor. Usted no está aquí, bendito sea el Señor, porque quiere escucharme a mí, sino porque usted tiene sed o hambre de la palabra del Señor. Entonces, y si Dios lo tiene aquí, hermano, bendito sea el Señor, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Y entonces yo no puedo salirme del mensaje, bendito de la palabra, tengo que traerle la palabra del Señor, le guste o no le guste. Es la palabra del Señor la que tenemos que nosotros traer, bendito sea, porque muchos hermanos en estos tiempos son apóstoles, bendito sea el Señor. Pero yo siempre digo también, hermano, que el apóstol fue el último, fue el apóstol Pablo. ¿Ah? Porque bendito sea el Señor, ese fue, hermano, y testimonio, podemos decir, intachable, porque él mismo dice que nosotros aprendamos de él como él, de Jesucristo. ¿Ah? Bendito sea, es un ejemplo que es a seguir. En estos tiempos, hermano, casi no hay ejemplo a quien seguir, bendito sea el Señor. Se duda de las personas. ¿Sabe por qué, bendito sea el Señor? Porque a veces uno va detrás de una persona, cuando acuerdo hizo una cosa y en verdaderamente yo lo creía que en verdad era siervo del Señor, pero rapidito, hermano, se ve que salió con una cosa que ni se le esperaba a uno. Entonces empieza uno a confiar no se confía en el hombre, a poner la mirada en este hombre lo voy a seguir, lo veo que va bien en el camino, también se torció. ¿Ah? Muchos hermanos no llegan al final. Yo el único hermano, bendito sea el Señor, que miré la trayectoria, lástima que no lo conocía antes, fue bendito sea el Señor, al evangelista G. Ávila. Muchos hermanos critican a ese viejito en estos tiempos, sacan cosas, pero ese viejito, hermano, bendito sea el Señor, fue a seguirlo, bendito sea el Señor, por todas las prédicas que yo he visto de él, fue un viejito, hermano, que dio testimonio, y multitudes de almas, hermano, se convirtieron a Cristo por su testimonio, bendito sea Dios. Así es que Dios me lo bendiga y Dios lo guarde. Aleluya, Dios bendiga al pastor. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén, Marlene. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano para que aporte él. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Sí, todo muy acertado con todo lo que se ha hablado, ¿verdad? Y vemos que todo este capítulo 9, ahorita nada más estamos como introduciéndonos en algo que todo el capítulo 9 va a hablar y va a aportar y tiende uno como a quererse adelantar, ¿verdad? Porque está buenísimo esto, ¿verdad? Entonces, pero si vemos el tema, ¿verdad? Yo no sé si su Biblia tiene el tema ahí y dice los derechos de un apóstol, y eso nos da a entender de todo lo que el capítulo 9 nos va a hablar, no solo estos versículos que nosotros estamos leyendo en este momento, ¿verdad? Sino que vienen más y más adelante, conforme vayamos a ir estudiando este capítulo, vamos a ir entendiendo mejor todo lo que hemos hablado en esta preciosa noche, ¿verdad? Pero por lo que hemos hablado y lo que hemos leído en estos versículos, ¿verdad? Estamos viendo que este pueblo, esta iglesia de Corinto, era muy grande y había de todo. Y había de todo porque de la forma que Pablo está haciendo su defensa, ¿verdad? Nos está dando a entender, de una vez nos está dando a entender de todo lo que le acusaban a él, ¿verdad? Conforme vamos leyendo, vemos que él en su defensa, él hace como las preguntas, ¿verdad? Pero esa es la defensa de él. Desde el principio dice, no soy yo apóstol. Eso quiere decir que alguien o muchos estaban diciendo, este no es nada, ¿verdad? Lo estaban acusando falsamente, por supuesto, ¿verdad? Pero estaba esa crítica, este no es nada. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo otras cosas, porque habemos, ¿verdad? En la iglesia nosotros miramos que el hermano hace una cosa, pero no miramos
todo el proceso que ha pasado él tras de esa cosa, ¿verdad? Por lo menos un pastor está predicando, un pastor que predica, ¿verdad? La palabra del Señor como es, dirigido por el Espíritu Santo, para llegar a eso, todo lo que ha recorrido antes, ¿verdad? Tiene que ponerse en oración, ayuno y todo esto. Entonces, ahí estamos viendo que lo estaban acusando de muchas cosas, hasta le estaban diciendo que todavía estaba viviendo conforme a la ley, porque ahí dice, él pregunta, dice, ¿no soy yo libre? ¿Verdad? Porque cuando vivían conforme a la ley todavía no estaban libres, porque él ahí mismo dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, él tenía muchas acusaciones ahí, pero él en su defensa, ¿verdad? Porque el 3 dice, contra los que me acusan, ¿verdad? Eran muchos, ¿verdad? Esta es mi defensa. ¿Cuál era la defensa de él? La defensa de él es lo que dice en el capítulo 2, y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, él tenía todas las pruebas, ¿verdad? Él no estaba diciendo estas cosas, yo soy apóstol y no lo era, sino que él cuando decía soy apóstol, es porque él ya había fundado esa iglesia. Esa era la prueba de que él era apóstol, porque ya había fundado esa iglesia, porque sabemos que un apóstol eso era lo que hacía, fundar iglesias, ¿verdad? También ahora, más adelante dice, ¿verdad? Porque por los derechos que ellos tenían, ¿acaso que no tenemos derecho nosotros de no trabajar, de tener mujer y esto? Ahí podemos entender también de que ahí lo estaban acusando a él de otras cosas, ¿verdad? Como que por qué este tiene esto, por qué él tiene esto o lo otro, ¿verdad? De muchas cosas que lo estaban acusando ahí, pero más adelante le dice en el versículo que leyó el pastor, nuestro pastor dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Dice. Sabemos, ¿verdad? Que por lo menos aquí en el Army, en el ejército de los Estados Unidos, cuando alguien es llevado al ejército, ¿verdad? Esa persona se convierte en propiedad del gobierno. Esa persona se convierte en propiedad del gobierno. Pero también cuando es propiedad del gobierno, como dice ahí, él no va a tener que hacer ningún gasto, ¿verdad? Si hay que comprar armas, si hay que comprar, el gobierno tiene que suplir todo, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que les quería dar a entender ahí es que él, ¿verdad? Eso era hablando en lo secular, hablando como hombre, pero en lo espiritual, ¿verdad? Él era un soldado de Jesucristo. Y cuando un soldado, digamos, si es soldado de Jesucristo, le pertenece, ya somos, digamos, somos de Jesucristo, le pertenecemos a Jesucristo, somos propiedad de Jesucristo. Pero también, como somos propiedad de Jesucristo, sabemos que ahí va a suplir. Él va a suplir. Entonces, ¿cómo se llama? Él decía también, ¿verdad? Que quien no planta un viñero y que tiene que recoger el fruto y comer de su fruto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por lo menos los pastores, ¿verdad? Los evangelistas, todo aquel que trabaja para la obra del Señor, tiene derecho, porque la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Que el que predica del evangelio, que viva el evangelio. Pero vemos que a Pablo de eso lo estaban acusando ahí, tal vez de que él quería vivir del evangelio, ¿verdad? Y que no hacía nada, pero en realidad él más adelante lo explica, pero eso va a ser ya en los versículos que vienen, que él explica todo esto. Entonces esto se está poniendo muy bueno, mis hermanos, y yo creo que
se ha dicho bastante por esta noche y esta fue mi corta participación. Amén. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Dios bendiga más. Amén. Pásele aquí para los muchachos, a los más grandes. Vamos con yo. Poderoso Dios. Aquí vean lo que estuvimos estudiando, lo último, lo que fue el 6, el 7. Dice el 8, digo esto, y sigue haciendo preguntas Pablo, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? O sea, Pablo conocía la ley, pero dice, ¿qué soldado cumple su función él pagando todos sus gastos? No es posible. Sino que, como decía el hermano, el gobierno le da todo. Pero la cosa es que ya él trabaja para el gobierno, porque igual, mire, como aquí dice, aquí da, y dice, el que tiene ganado, también, vea, lo voy a poner así para que entendamos mejor también por los muchachos. El que tiene su ganado, el que vacas y eso, lo cuida, pero se sirve de él. Entonces Pablo, vemos nosotros cómo aquí especifica. El que es, amén, dice ahí en Gálatas, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña o al que lo instruye. O sea, el que enseña tiene derecho a comer, amén, de como le decía antes, de que le sea ayudado. Entonces, eso es lo que Pablo está dando a entender, pero sin embargo, yo no hago eso, decía él. Esa es la defensa mía, que yo no estoy haciendo lo que otros hacen, sino que yo mismo me estoy tratando de hacer, aún siendo soldado de Cristo, no estoy esperando que me den ustedes, sino que estoy esperando en la fe que Dios es el que va a suplirme a mí las necesidades. Voy a dejar a Joe si tiene una pregunta. María. Nadie tiene pregunta de esos muchachos. ¿Qué aprendieron? Pásale a Chiqui allá. Y ahí después. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Lo que yo entendí aquí es que Pablo hacía una serie de preguntas sobre sus derechos y les daba a entender todo lo que aquel le estaban acusando, que fue uno de los últimos apóstoles. Y Pablo usaba su propia vida como ejemplo de alguien que ha renunciado a sus derechos personales. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Lo que yo entiendo aquí es que Pablo no esperaba que él no esperaba que otros lo supieran, porque él dijo que solo Dios lo suplía a él. Él no esperaba que otros lo a él. Y que él se usaba a él mismo como un ejemplo. Amén. Aprendí que aquí Pablo le está diciendo a su obra que él fue el que los fundó y que él fue el que comenzó eso y que por ellos, porque por él, digo por Dios, que ellos son de él. Ya. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Lo que entendí es que tenemos la libertad en Cristo. Libre puede ser afuera en el mundo, pero realmente no es libre sin el Señor. Y también aprendí que el que saca el pasado es el mismo diablo, no el Señor. Así como uno es trabajadores, tenemos que trabajar en el Señor también. Y lo que aprendí también es que Pablo peleaba de lo que se trataba con la carne, y pues es el diablo.
Y también Pablo decía que trabajaba día y noche y también predicaba la palabra de Dios. Y también si uno tiene la mente ocupada pensando en el Señor, como haciendo como cosas, limpiando la escuela, trabajo, etcétera, no va a tener tiempo de pensar en chisme o cualquier cosa mala que el diablo le trae. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Lo que yo puedo entender de aquí es que Pablo está hablando de, como dicen en el título, los derechos de un apóstol. Pablo está hablando de eso y también que habían personas que lo estaban acusando de muchas cosas. Pero él hace una serie de preguntas básicamente defendiéndose a él mismo. Y eso pude yo entender. Lo que yo entendí es que solo porque somos cristianos significa que no tenemos los derechos de... Lo que yo entendí es que solo porque somos cristianos no tenemos los derechos de... No significa que no tenemos los derechos de hacer cosas regulares como trabajar o casarnos. Amén. Poderoso, Dios bendiga a los jóvenes. Dios los bendiga más. Landon estaba preocupado que no podía casarse, pero ya se dio cuenta que sí puede. Aleluya, bendito Dios. Aquí, hermano, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido? Y vamos aprendiendo mucho, amén. Que ¿sabe qué es lo que a uno le fortalece? Amén. Ver la vida de Pablo y uno dice, no, hombre, yo no he sufrido nada. A mí no me han hecho nada. Entonces uno se da cuenta, hermano, de que cuando uno estudia, entra la palabra de Dios, uno se da cuenta que uno es más fuerte de lo que uno pensaba. Y la palabra que dice que ese espíritu nos da fortaleza a nosotros, cuando nosotros estamos pasando por el momento difícil, esa palabra, hermano, se le va a venir a su cabeza y usted va a pensar, sí, Julano, el apóstol Pablo, Jesucristo, Pedro, vemos todo lo que pasaron. Entonces a uno le viene eso y esa palabra, que ese espíritu, le da fortaleza a usted. No necesita usted que tenga alguien ahí que le dé palabra o tal vez se van todos a que le vaya a dar alguien en la espalda. Hermano, siga adelante, hermano. No se encuentra. No se encuentra. Entonces nosotros la misma palabra, por eso es tan importante que nosotros la estudiemos, nos damos cuenta. La actitud de Pablo, mira la actitud de Pablo, cómo él reaccionaba. Él, como decía el hermano, por preguntas. O sea, no se ponía a contender con ellos de otra manera, sino que por preguntas. O sea, por cosas que él había hecho y por el testimonio que lo respaldaba y las obras que él hacía. Seguro, amén, de que Dios lo había llamado. Nosotros en este camino no tenemos que tener duda, hermano. Por eso le decía al principio, ¿usted le ha preguntado al Señor para qué lo llamó? Porque cuando usted, hermano, cuando Dios a usted le ha enseñado para qué lo llamó, mire, se puede levantar, como dicen Zambalá y Tobías, a usted le pueden poner o volar, como decía la hermana, el palo o hacerle de todo, hermano, pero usted sabe que Dios lo llamó y que Dios lo va a respaldar. Entonces es la seguridad que había en Pablo. Había esta seguridad porque él había tenido un encuentro con Dios y Dios mismo le había dicho lo que iba a hacer. Por eso había esa seguridad. Eso tenemos nosotros, amén, que aprender. Si a usted no se le quedó nada de lo que estudiamos, por lo menos que se le quede eso, hermano. Que nosotros tenemos, amén, que preguntarle al Señor y creerle, porque Dios le va a hablar y creer, amén, que si Dios nos dijo, es verdad y se va a cumplir mientras nosotros nos vayamos esforzando en este camino. Amén. Así aquí lo vamos a dejar. Amén. Vamos a ir a comenzar en el 9, si Dios nos presta la vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amén, por la palabra del Señor.